Vamos a resolver un par de ejercicios modelos. En particular voy a hacer el ejercicio 7 de la serie 2 que está en la página 27 de su guía de problemas. Y voy a hacer el ítem A. Muy importante cada vez que uno resuelve un problema leer el enunciado, ¿sí? Fíjense que nos pregunta, ¿qué masa en gramos corresponde a 0,91 moles de moléculas de dióxido de carbono? Bien, la pregunta es, ¿qué masa en gramos se corresponden con los moles? Si se acuerdan de esta ayuda de memoria que nosotros hicimos, fíjense que nos está pidiendo que hagamos este camino, que pasemos de moles de moléculas de dióxido de carbono a su equivalente en masa, es decir, tenemos que venir para acá. Para poder cumplir con este objetivo, fíjense que vamos a necesitar conocer la masa molar del dióxido de carbono. Entonces, ¿qué les parece si las calculamos? Entonces, por definición, primero vamos a calcular la masa molar del dióxido de carbono, será hacer la masa molar del carbono más 2 veces la masa molar del oxígeno. ¿Por qué? Porque la molécula del dióxido de carbono tiene un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Si yo tengo 1 mol de molécula, voy a tener 1 mol de átomos de carbono y 2 moles de átomos de oxígeno. Estos valores habíamos dicho que los podíamos buscar en la tabla periódica, ¿sí? Eran numéricamente iguales a las masas atómicas, solo que la unidad en este caso es gramos por mol. Entonces, si buscan, háganlo en casa. Esto será hacer 12,011 gramos por mol más 2 por 15,9999 gramos por mol. Bien, haciendo ese numerito nos da finalmente, vamos a hacer la cuenta en la calculadora, que la masa molar de nuestro compuesto es, ya les digo, acuérdense que si tienen dudas con las calculadoras, por favor les consultan a sus respectivos docentes. Esto es 44,009. ¿En qué unidad? Como es masa molar, gramos por mol. ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a tener que plantear es una regla de 3 simple para pasar de moles a masa. ¿Sí? Voy a borrar este numerito, me lo voy a anotar acá como si fuese un dato adicional que nosotros calculamos. ¿Sí? La masa molar del dióxido de carbono nos dio 44,009 gramos por mol. ¿Sí? Borro por una cuestión de espacio en el pizarrón. Y seguimos. A ver, ¿cómo vamos con la regla de 3 simple? Bueno, por definición de mol, yo sé que un mol ¿de qué? De moléculas. ¿De quién? Del dióxido de carbono, ¿sí? Tienen una masa de ¿cuánto? Bueno, 44,009 gramos por mol. Gramos, disculpen. ¿Sí? Ahora, si tengo 0,91 moles, la pregunta es ¿cuánta masa es? Y bueno, hacemos la regla de 3. 0,91 mol de moléculas de dióxido de carbono será una cantidad que no conozco, que voy a representar con la letra X. ¿Sí? Entonces, X va a ser igual, a ver si se acuerdan cómo se resuelven las reglas de 3 simple. Multiplico las diagonales, hago este por este y divido por este de acá. Entonces, X, que es la masa de 0,91 mol de moléculas de dióxido de carbono, es igual a 0,91 moles de, voy a resumir, molec, voy a poner, del dióxido de carbono por 44,009 gramos dividido 1 mol de moléculas de dióxido de carbono. Yo sé que dividir por 1 no tiene mucho sentido, pero me interesa que escribamos las unidades para ver si esta regla de 3 simple resuelve el problema que nos están preguntando. Un mol de moléculas
de dióxido de carbono. Fíjense que esto es una multiplicación cociente. Para ver si hicieron bien, cancelen las unidades y fíjense si da. Como estoy en una multiplicación y abajo tengo una división, fíjense que mol de moléculas de dióxido de carbono se cancela con mol de moléculas de dióxido de carbono en el denominador. Entonces el resultado me da en masa. Está bien porque era lo que nos pedía. Hagan esa cuenta en la calculadora y nos estaría dando que, vamos a hacerlo nosotros, hago 0,91 por 44,09, bueno, dividido 1, y esto nos da 40,12 gramos, ¿sí?, de dióxido de carbono, ¿sí? Lo otro que tienen que mirar es más o menos si los números, o sea, si este resultado es razonable. Fíjense que nosotros por definición sabemos que un mol pesa esto, ¿sí? 0,91 mol es un número más chiquito, entonces es lógico que el resultado de la masa sea un valor más chiquito. Eso tienen que chequearlo para ver si los números son coherentes con lo que está planteando el problema. En el ítem, los ítems, disculpen, C y D, fíjense que el problema es equivalente, pero nada más que dice que masa en gramos corresponde a 3,62 moles de U.F de fosfato de sodio. El U.F es unidad de fórmulas, porque en este caso el fosfato de sodio es un compuesto iónico, no es una molécula. Pero nada, no se asusten, el ejercicio es equivalente. Continuamos con los ejercicios de la serie 2 y ahora vamos a resolver el ejercicio 8, ¿sí? Ítem I, subítem E. Leamos el enunciado, muy importante. ¿Cuántos moles de átomos de oxígeno están presentes en 200 gramos de sulfato de cobre? Bueno, fíjense que acá es levemente diferente al ejercicio anterior. Lo que nos preguntan es ¿cuántos moles de átomos de oxígeno tengo en esta masa? ¿Sí? Entonces, aquí el pasaje es hacia el otro lado, es decir, voy a ir de una masa conocida hacia el cálculo de moles. Y para resolver esto, según esta ayuda a memoria, voy a necesitar calcular la masa molar, ¿sí? Entonces, la masa molar, voy a poner acá de dato del sulfato de cobre, será hacer la masa molar del cobre más 4 veces la masa molar, disculpen, más una vez la masa molar del azufre, me estaba hablando del azufre, más 4 veces la masa molar del oxígeno, ¿sí? Esto ya lo saben calcular. Yo para adelantar voy a poner que ese valorcito nos da, hagan las cuentas y chequenlo por favor, que es 159,607 gramos por mol, ¿sí? Bueno, entonces ahora teniendo este dato en mente, hagamos reglas de 3 simples. Bueno, a ver, y mucha atención. Nosotros nos preguntan cuántos moles de átomos de oxígeno tengo en esta masa de sulfato de cobre, ¿sí? Lo primero que voy a calcular es cuántos moles de sulfato de cobre yo tengo en esta masa. Entonces, por la definición de masa molar, yo sé que un mol, fíjense que el sulfato de cobre es una sal, ¿sí? Entonces, un mol de unidad de fórmula, pongo así, del sulfato de cobre, tienen una masa de 159,607 gramos, ¿sí? Entonces en 200 gramos la pregunta es ¿cuántos moles tengo del sulfato de cobre? Bueno, hago la regla de 3 simple, es decir, fíjense que X va a ser igual a ser 200 por un mol de unidad de fórmula del sulfato de cobre dividido 159,607. Lo escribo, mol de unidad de fórmula
de sulfato de cobre por 200 gramos dividido 159,607 gramos. Nuevamente, chequeen unidades. Acá el objetivo era calcular cuántos moles tengo de sulfato de cobre en estos 200 gramos. Bueno, cancelo, fíjense, como tengo un producto en el numerador y luego tengo un cociente, es decir, una división, se va gramos con gramos y este resultado me termina dando en moles, que era lo que yo quería. Si hacemos las cuentas, por favor, chequenlo, me da 1,253 moles de unidad de fórmula del sulfato de cobre. ¿Sí? Anotamos ese valorcito y seguimos con el ejercicio, porque ahora nosotros todavía no llegamos a la respuesta. Lo que nos preguntan es cuántos moles de átomos de oxígeno. ¿Sí? Entonces, agendamos ese valorcito por ahí y vamos a seguir con el ejercicio. Bueno, fíjense la fórmula del sulfato de cobre. Si yo tengo un mol de unidad de fórmula del sulfato de cobre, yo sé que en ese mol, miren la formulita, tengo 4 moles de átomos de oxígeno. Entonces hay 4 moles de átomos de oxígeno. Pueden poner 4 moles de O directamente, ¿sí? Ahora, en 200 gramos de sulfato de cobre, ¿cuántos moles de sulfato de cobre tenía? Bueno, lo habíamos calculado hace un ratito. Entonces, en 1,253 moles de unidad de fórmula del sulfato de cobre, la pregunta es, ¿cuántos moles de átomos de oxígeno? Bueno, resuelvan esa regla de 3 simple. Nuevamente voy a hacer 1,253 moles de sulfato de cobre por 4 moles de átomos dividido un mol de unidad de fórmula de sulfato de cobre. Lo escribimos. 1,253 mol de unidad de fórmula de sulfato de cobre. Voy a correr acá un poquito si me entra. Por 4 moles de átomos de oxígeno dividido un mol de unidad de fórmula del sulfato de cobre. Y ese valorcito, esto ya lo borro porque ya usamos el dato, nos daba X, que X refería a los moles de átomos presentes en 200 gramos de sulfato de cobre. Fíjense que como nos piden moles de átomos, X tiene que darnos en moles de átomos. Cancelo moles de unidad de fórmula con moles de unidad de fórmula y el resultado nos da en moles de átomos de oxígeno, que ese número es 5,012 moles de átomos de oxígeno. Entonces la respuesta al ejercicio es, en 200 gramos de sulfato de cobre hay 5,012 moles de átomos de oxígeno. Vamos a agregar una preguntita más que no está en la guía. Nosotros habíamos calculado que en 200 gramos de sulfato de cobre teníamos 5,012 moles de átomos de oxígeno. Ahora la pregunta que les estamos agregando es, ¿cuántos átomos son? ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esta ayuda a memoria, fíjense que nosotros en el ítem anterior calculamos moles de átomos, es decir, estamos acá. Y lo que quiero saber es cantidad de partículas, quiero saber cuántos átomos son, entonces tengo que pasar por acá, ¿sí? Entonces, para calcular voy a tener que recurrir al número de Avogadro. Hagamos la cuenta. Bueno, por definición, ¿sí? Yo sé que en un mol de átomos de oxígeno, ¿cuántos átomos tengo? Bueno, 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿De dónde sale esto? Bueno, por el número de Avogadro y la definición de mol que vimos antes. ¿Pero cuántos moles de átomos tengo yo? 5,012. Bueno, 5,012 moles de átomos de oxígeno,
Yo le pongo todo ahora para que a ustedes les quede claro, porque si no pueden poner un mol o, ¿sí? ¿Cuántos átomos serán? Nuevamente, resolvamos la regla de 3 simple, ¿sí? Esto es, se multiplican las diagonales y se divide por esto. Y en este caso nos da, vamos a escribirlo, esto es 5,012 moles de átomos de oxígeno, ¿sí? Nunca me entra, chicos, por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, voy a poner entre paréntesis para que les quede claro, dividido, fíjense, hice este por esto, dividido un mol de átomos. Y eso no nos va a dar nuestra X. Bueno, cancelamos unidades, se van moles de átomos y moles de átomos. Y fíjense que el resultado da justo como nosotros queríamos, porque nosotros nos preguntaban cuántos átomos son. Bueno, y nos va a dar en la unidad átomos de oxígeno. Si hacen esa cuenta, voy a escribir el resultado por acá, les pido que hagan las cuentas en sus casas, nos va a dar que 5,012 moles de átomos de oxígeno son 3,017 por 10 a la 24, que es átomos de oxígeno. Fíjense que en este ejercicio 8 estuvimos repasando todos los cambios de unidades utilizando este ayuda a memoria. Muy importante para resolver los ejercicios, siempre plantear las reglas de 3 simples y fijarse que los valores que estemos obteniendo sean coherentes y las unidades también. Con esto pueden resolver todos los ejercicios de la serie número 2 hasta el ejercicio 9. Cualquier duda nos consultan.